Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo diferencial, su curso de derivadas. El día de hoy vamos a trabajar la derivada de unas funciones muy especiales, las cuales son las funciones hiperbólicas. Estas funciones presentan cierta similitud en sentido de nombre con las funciones trigonométricas, como son seno, coseno, tangente. Sin embargo, este tipo de funciones realmente son funciones de comportamiento exponencial y precisamente por eso están involucrados operaciones trascendentes como base E. Entonces, la primera función es la función seno hiperbólico, el cual pues quedaría descrito como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Otra de las funciones trigonométricas es coseno hiperbólico, el cual sería e a la x más e a la menos x sobre 2. La tercera función hiperbólica va a ser tangente hiperbólico, el cual, pues bueno, se genera a través de la división entre seno y coseno. Entonces tendríamos seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico, que en términos, pues, en términos de lo exponencial, tendríamos e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Derivado de estas expresiones podemos tener el otro conjunto de funciones hiperbólicas haciendo esa similitud con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, tendríamos tangente dentro de las funciones trigonométricas y su contraparte pues, tendríamos a cotangente. En este caso, la función sería cotangente hiperbólico de x, quien vendría siendo coseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico. En términos de los exponenciales sería e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x. Otra de las funciones sería secante hiperbólico, que vendría siendo 1 sobre coseno hiperbólico. En términos de exponencial sería 2 sobre e a la x más e a la menos x. Y la última función hiperbólica sería cosecante hiperbólico de x, o 1 sobre seno hiperbólico. En términos de lo exponencial sería 2 sobre e a la x menos e a la menos x. También vamos a necesitar otro tipo de expresiones, y en este caso lo que se le conoce como una de las expresiones fundamentales de las funciones hiperbólicas, la que nos dice que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado va a ser igual a 1. Trabajando esta expresión, tendríamos entonces e a la x más e a la menos x entre 2, eso al cuadrado, menos seno hiperbólico al cuadrado, que sería e a la x menos e a la menos x sobre 2 al cuadrado. Elevando al cuadrado, aplicando las propiedades de los exponentes, elevando al cuadrado el término del numerador y el término del denominador, veríamos que ambas expresiones están divididos entre 2 al cuadrado, o sea, 4. Por tanto, podremos factorizar un cuarto. Entonces, simplemente nos quedaría la resta de los numeradores al cuadrado, quedando entonces e a la x más e a la menos x al cuadrado menos e a la x menos e a la menos x al cuadrado. Realizando el binomio de cada uno de ellos nos quedaría entonces un cuarto de e a la 2x más 2 veces e a la x por e a la menos x más e a la menos 2x. Eso, primer paréntesis. Menos el segundo binomio al cuadrado nos quedaría e a la 2x menos 2 veces e a la x por e a la menos x más e a la menos 2x. Veríamos pues que dentro de corchetes vamos a tener términos semejantes, como es el caso de e a la 2x, pero de signo opuesto, cuales se cancelarían
También ocurriría con el tercer término dentro de cada paréntesis, como es e a la menos 2x, que también serían el mismo término, pero otra vez de signo opuesto. También se cancelarían y al final entonces nos quedaría, lo voy a poner aquí, un cuarto de, tendríamos entonces este término 2, pero haciendo el producto de estos términos tendríamos e a la x por e a la menos x, o en otras palabras quedaría e a la x menos x. Veríamos entonces que esta diferencia de términos nos daría 0, entonces nos va a quedar e a la 0 potencia, o sea, 1. Lo mismo para este otro término, pero el coeficiente, que es lo importante, que es menos 2, al estar otra vez multiplicado por menos, nos quedaría más 2. Entonces nos va a quedar un cuarto por 4, o sea, 1. Entonces, ¿por qué es importante precisamente esta expresión fundamental de las hiperbólicas? Pues va a ser muy necesario al momento de estar derivando ya la expresión como tangente y cotangente. Muy bien, entonces la primera derivada o la derivada de seno hiperbólico se reescribiría como la derivada de e a la x menos e a la menos x sobre 2. Aplicando las propiedades de linealidad, nos quedaría entonces un medio que multiplica la derivada de e a la x menos la derivada de e a la menos x. Veríamos que la primera derivada pues está directa, su resultante sería simplemente e a la x. Sin embargo, la segunda derivada tiene la forma e a la u, donde su u es menos x y su u' va a ser menos u. Entonces, en este caso su resultante sería e a la menos x por menos u. Resolviendo entonces nos quedaría un medio de e a la x más menos por menos nos va a dar más e a la menos x. Aquí podemos entonces observar que la resultante va a ser directamente coseno hiperbólico de x. Por tanto, podemos decir que la derivada de seno hiperbólico de x es igual a coseno hiperbólico. En términos de u, tendríamos que la derivada de seno hiperbólico de u es igual a coseno hiperbólico de u por su u'. La segunda derivada sería la derivada de coseno hiperbólico, quedando reescrito como la derivada de e a la x más e a la menos x sobre 2. Aplicando propiedades de linealidad nos quedaría un medio de la derivada de e a la x más la derivada de e a la menos x. Realizando exactamente el mismo proceso como en el ejemplo anterior, pues entonces nos quedaría, y ya agrupando términos, e a la x menos e a la menos x sobre 2. Pues la derivada de e a la x directamente es e a la x, y la derivada del segundo término, que también tendría la forma e a la u, y multiplicado por su u', pues quedaría menos e a la menos x. Esto pues se puede reescribir como el seno hiperbólico. Por tanto, la derivada de coseno hiperbólico sería seno hiperbólico. En términos de u, tendríamos que la derivada de coseno hiperbólico de u es igual a seno hiperbólico de u por su u'. Siguiente derivada, tendríamos la derivada de tangente hiperbólico. Como habíamos dicho, se puede reescribir como seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, donde esta derivada va a tener la forma u sobre b, donde su u va a ser seno hiperbólico, su u' quedaría como coseno hiperbólico, pues ya conocemos esta derivada. V, que es el término del denominador, sería coseno hiperbólico y su v' sería seno hiperbólico. Entonces, configurando, aquí voy a poner la derivada de u sobre b
va a ser v por u' menos u por v' entre v cuadrado. Entonces la resultante nos va a quedar como v, que sería coseno hiperbólico, por u', que sería coseno hiperbólico. Podemos ponerlo entonces como coseno hiperbólico al cuadrado menos, tendríamos u, que sería seno, por v', que sería otra vez seno. Entonces quedaría seno hiperbólico al cuadrado, todo eso entre v al cuadrado, o sea, coseno hiperbólico al cuadrado. Como habíamos dicho, entonces aquí tenemos precisamente lo que viene siendo nuestra expresión fundamental de las hiperbólicas, que es igual a 1. Entonces nos quedaría 1 sobre coseno hiperbólico, y esto lo podemos reescribir como secante hiperbólico al cuadrado de x. Por tanto, podemos decir que la derivada de tangente hiperbólico es igual a secante hiperbólico al cuadrado de x. En términos de u, tendríamos que la derivada de tangente hiperbólico de u es igual a secante hiperbólico de u por su u'. Siguiente derivada sería cotangente hiperbólico de x. Tendríamos entonces la derivada de coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico nos quedaría otra vez con la forma u sobre b, donde u en este caso sería coseno hiperbólico, su prima quedaría como seno hiperbólico, v sería seno hiperbólico y v' sería coseno hiperbólico. Reestructurando, nos va a quedar seno hiperbólico al cuadrado menos coseno hiperbólico al cuadrado entre seno hiperbólico al cuadrado. Entonces, esta realmente lo que tenemos en el numerador, esta expresión, si factorizamos menos 1, nos quedaría menos la expresión fundamental, la cual pues va a ser 1. Entonces, reescribiendo, pues nos va a quedar menos cosecante hiperbólico de x. Por tanto, podemos decir que la derivada de cotangente hiperbólico es menos cosecante hiperbólico al cuadrado. Y en términos de u, tendríamos que la derivada de cotangente hiperbólico de u es igual a menos cosecante hiperbólica cuadrada de u por su u'. El último par de derivadas tendríamos entonces ahora la derivada de secante hiperbólico de x, que sería en este caso la derivada de 1 sobre coseno hiperbólico de x, también se puede escribir como la derivada de coseno hiperbólico de x con potencia menos 1. Entonces, con las propiedades de los exponentes, podemos pasar de denominador a numerador con signo opuesto en su potencia. Ahora sí, en este caso, esta derivada tendría la forma u a la n, cuya resultante entonces quedaría menos coseno hiperbólico de x a la menos 2 por la derivada de su u, que en este caso es coseno hiperbólico, sería entonces seno hiperbólico. Reescribiendo, entonces nos quedaría menos seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico al cuadrado. Agrupando términos, podemos escribirlo como seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico por 1 sobre coseno hiperbólico. Reescribiendo, según nuestras funciones hiperbólicas, el primer término se puede expresar como tangente hiperbólico
y el segundo término como secante hiperbólico. Entonces, nos va a quedar menos secante hiperbólico por tangente hiperbólico. O sea que la derivada de secante hiperbólico va a ser menos secante hiperbólico por tangente hiperbólico. En términos de u, la derivada de secante hiperbólico de u es menos secante hiperbólico por tangente hiperbólico, toda de u, por su prima. Y para finalizar, la derivada de cosecante hiperbólico se reescribiría como la derivada de 1 sobre seno hiperbólico. Eso a su vez quedaría como la derivada de seno hiperbólico con potencia menos 1. También esta derivada tendría la forma u a la n, cuya resultante sería menos seno hiperbólico a la menos 2 por coseno hiperbólico. Reescribiendo y agrupando, nos quedaría menos coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico por 1 sobre seno hiperbólico. Ahora veríamos que el primer término se puede reescribir como cotangente hiperbólico y el segundo como cosecante hiperbólico. Por tanto, podemos decir que la derivada de cosecante hiperbólico va a ser igual a menos cosecante hiperbólico por cotangente hiperbólica. En términos de u, sería la derivada de cosecante hiperbólico de u igual a menos cosecante hiperbólico de u por cotangente hiperbólico de u, todo eso por su prima. Muy bien, entonces, pues bueno, aquí tenemos todas las derivadas de las funciones hiperbólicas existentes, el desarrollo en cada una de ellas. Aquí, pues bueno, ya empecé en algunos casos a obviar algunos pasos. Por ejemplo, en seno hiperbólico sí se explicaba más a detalle qué estaba haciendo, pero ya para coseno hiperbólico, que era muy similar a la derivada, pues bueno, se obviaban ciertos pasos. Lo mismo ocurría con tangente, sí se explicaban algunas cosas. Ya en cotangente hiperbólico, pues ya no, porque también era un proceso muy parecido al de la derivada de tangente hiperbólico. Y algo similar ocurría también con derivada de secante hiperbólico y cosecante hiperbólico. Muy bien, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Les deseo un buen aprendizaje. Se extendió un poco este video. Espero que puedan llegar hasta el final. Sin nada más, pues me despido. Los espero en el siguiente video. Hasta luego.